¿Y si te dijera que Yo antes de ti no es solo una historia de amor, sino una bomba emocional que te destroza por dentro? Una película que mezcla ternura, humor y tragedia y te deja pensando mucho después del final. Número 15. Mira, lo de Sam Claflin como Will Traynor fue una de esas decisiones que parecen obvias después, pero en su momento no lo eran tanto. Porque sí, se barajaron otros actores, hubo más nombres encima de la mesa, como pasa siempre en Hollywood, pero en cuanto Sam se sentó delante de Emilia Clarke en las pruebas, ocurrió algo que no se puede ensayar: química real. Y eso es oro, porque esta historia, sin esa conexión, no funciona. Él venía de aparecer en Los Juegos del Hambre, donde era más aventura épica, pero aquí tenía que hacer algo muchísimo más complicado: actuar desde la quietud, transmitir dolor sin moverse, hacer que una mirada te destroce. Y lo consiguió. Lo fuerte es que su interpretación no es de grandes discursos, es de silencios. Y eso, sinceramente, es lo que hace que Will se sienta tan humano. Número 14. Y claro, llegamos a lo que de verdad convirtió Yo antes de ti en un fenómeno mundial: el final. Porque seamos honestos, esta película te la venden como romance, como historia bonita, como mira qué monos. Y tú entras confiado, con el corazón medio preparado para algo dulce, y de repente te sueltan un golpe emocional que no esperabas. Aquí no hay Disney, aquí no hay "y vivieron felices para siempre". Aquí hay vida, y la vida muchas veces no es justa. Mucha gente salió del cine con la misma sensación que con Titanic, esa mezcla de rabia, tristeza y vacío, porque te agarras a la esperanza todo el rato. Quieres creer que todo va a cambiar, y cuando llega el momento, la película te recuerda que hay decisiones irreversibles. Y por eso se quedó grabada en la memoria colectiva, porque no te deja salir indemne. Número 13. Otro dato que me parece brutal es lo de Emilia Clarke, porque piensa en el contexto. En ese momento, ella era Daenerys, la reina absoluta de Juego de Tronos, una de las mujeres más icónicas de la televisión moderna. Emilia estaba en la cima. Era prácticamente imposible verla en pantalla sin pensar automáticamente en dragones, batallas, tronos y esa imagen poderosa que tenía en la serie. Para muchísima gente, ella ya estaba marcada como un personaje épico, casi intocable. Y de repente, de un año para otro, pasa a ser Louisa Clarke, una chica normal, excéntrica, llena de color, con vestidos imposibles, medias rarísimas y una energía que parece un rayo de sol. Es como si te cambian completamente el chip. No hay reinos, no hay guerras, no hay poder. Hay una chica corriente intentando salir adelante con una personalidad única, torpe, divertida, luminosa. El contraste era enorme, y lo curioso es que podía haber salido mal, porque muchas veces cuando un actor está tan asociado a un papel gigante, cuesta verlo en otra cosa. Pero justo por eso funcionó tan bien, porque Louisa tenía que ser luz, tenía que ser esa persona que entra en una habitación gris y la llena de vida, que rompe el silencio con una sonrisa que transforma el ambiente solo estando presente. Número 12. Lo curioso es que antes de que nadie llorase en el cine, antes de que existiera Emilia y Sam como pareja, antes de que esta historia destrozara a medio planeta, esto fue un libro, un fenómeno literario enorme. Me Before You, escrito por Jojo Moyes, era de esos bestsellers que aparecían en todas partes. De repente lo veías en escaparates de librerías, en aeropuertos, en estaciones de tren, en el bolso de medio mundo. Era uno de esos libros que la gente recomienda diciendo, léelo pero prepárate. Y es que la historia tenía una mezcla peligrosísima, porque no era solo drama, era humor, ternura, comedia romántica y tragedia. Te hacía sonreír con las ocurrencias de Louisa, con su forma de ser tan peculiar, y 2 páginas después te dejaba tocado, con un nudo en el estómago. Ese equilibrio fue lo que convirtió la novela en algo especial. No era un melodrama exagerado, era una historia humana. Y claro, Hollywood obviamente olió el éxito desde lejos, porque cuando un libro vende millones, el cine no tarda en decir,
esto hay que adaptarlo, aquí hay dinero. Pero también había un reto enorme: llevar una historia tan íntima y emocional a la pantalla sin que perdiera su esencia. Y eso no siempre pasa. Número 11. Y es que hay que entender la época. Veníamos de años donde películas románticas trágicas como Bajo la misma estrella habían reventado la taquilla. Ese tipo de historias, que mezclan amor y lágrimas, estaban conectando muchísimo con el público joven y adulto. La gente buscaba películas que emocionaran de verdad, que no fueran solo entretenimiento vacío. Warner quería repetir la jugada: una historia emocional, romántica, con drama, que hiciera llorar a todo el mundo y llenara salas. Querían su propio fenómeno romántico, su película que todo el mundo comentara, que se volviera viral por lo mucho que dolía. Yo antes de ti parecía perfecta para eso. Presupuesto modesto, historia potente, público fiel del libro, tenía todos los ingredientes para funcionar. Era como una apuesta segura. Pero lo que no esperaban es que se convertiría en algo más que otra película romántica. Porque al final no fue solo una historia de amor, fue una película que dejó huella, que generó debates, que se quedó en el corazón de millones. Se volvió un clásico moderno, de esas películas que pasan los años y la gente sigue recordando con un suspiro, como diciendo: esa película me rompió. Número 10. Aquí viene un dato que me encanta, porque es rarísimo en Hollywood. Normalmente, cuando un libro llega al cine, el autor desaparece. El estudio compra los derechos y hace lo que le da la gana. Cambia escenas, suaviza finales, mete cosas más comerciales, adapta la historia para que sea más vendible. Muchas veces los fans del libro acaban diciendo: no tiene nada que ver. Pero Jojo Moyes dijo no. Ella insistió en escribir el guión personalmente. Quería que la historia siguiera siendo íntima, real, emocional, sin perder su esencia. No quería que Hollywood la convirtiera en algo superficial o edulcorado. Y lo raro, lo sorprendente, es que Warner aceptó. Le dieron ese control creativo, algo que no suele pasar con autores. Eso hizo que la película mantuviera el espíritu del libro casi intacto y que el mensaje llegara tal cual, sin filtros, sin edulcorantes, con todo el dolor, con toda la ternura, con toda la verdad. Por eso se siente tan auténtica, porque no parece una historia fabricada, parece una historia vivida. Número 9. Y aquí está lo más serio de todo, porque Yo antes de ti no solo es romance, también es una película que te lanza una pregunta incómoda, de esas que te persiguen después de verla. ¿Debe una persona tener derecho a decidir cuándo morir? Will, después de quedar tetrapléjico, toma una decisión que lo cambia todo, y la película se convierte en un debate moral, social y humano. Ya no es solo se enamoran, es algo mucho más profundo. En España, este tema también generó conversaciones enormes, porque toca directamente dignidad, sufrimiento, libertad y también el papel del amor en todo eso. Lo más duro es esto: la película plantea que amar también puede significar aceptar lo que tú no quieres aceptar, que querer a alguien no siempre implica salvarlo, sino acompañarlo incluso en lo que te destroza. Eso es devastador, y por eso la película no se olvida, porque te obliga a pensar en cosas que no son fáciles. Número 8. Otro detalle increíble es que la directora, Thea Sharrock, no venía del cine, venía del teatro londinense, de dirigir actores en escenarios pequeños, donde todo depende de la emoción y la intimidad. En el teatro no puedes esconderte detrás de efectos especiales. Lo único que importa es la verdad del actor, la conexión humana. Nunca había hecho una película, pero Warner vio en ella algo especial, la capacidad de hacer que una conversación en una habitación parezca el momento más importante del mundo. Y eso es exactamente lo que necesitaba Yo antes de ti. Porque esta película no necesitaba explosiones, ni persecuciones, ni grandes giros. Necesitaba sentimientos, miradas, silencios, momentos pequeños que te rompen por dentro. Su debut fue un éxito inesperado y le abrió puertas enormes. Y al final, gracias a esa sensibilidad teatral, consiguió que la historia se sintiera cercana, real y profundamente emocional.
Número 7. Y ojo, porque aunque todo el mundo se acuerda sobre todo de Emilia Clarke y Sam Claflin, la película estaba rodeada de actores que te sonaban muchísimo, y eso es algo que a veces pasa desapercibido, pero es clave, porque cuando una historia es tan íntima, tan centrada en dos personajes, necesitas que todo alrededor también se sienta sólido, real, creíble. De repente te aparece Charles Dance, que para muchos siempre será Tywin Lannister, y automáticamente ya le da un peso tremendo a la historia. Es un actor con una presencia brutal, de esos que con solo entrar en escena parece que todo se vuelve más serio. No importa si su papel no es gigantesco, su cara ya transmite autoridad, experiencia, elegancia. También está Jenna Coleman, súper conocida en Reino Unido, sobre todo por Doctor Who y otras series británicas. Ella aporta ese toque fresco, moderno, juvenil. Y luego Matthew Lewis, que es imposible no verlo y pensar en Neville de Harry Potter. Es como un golpe directo a la nostalgia, porque crecimos viéndolo en esa saga y ahora está aquí, en un romance completamente diferente. Número 6. Otra cosa que hace que Yo antes de ti se vea tan bonita es que no parece un decorado falso, porque se rodó en lugares reales de Inglaterra y Gales. Y esto es un detalle enorme, porque muchas películas románticas podrían caer en lo artificial, en escenarios de estudio que se ven demasiado perfectos o demasiado limpios. Aquí no, aquí todo se siente auténtico. Castillos reales, mansiones enormes, jardines interminables, paisajes verdes que parecen sacados de una postal británica. Es como si la película estuviera envuelta en un cuento, pero un cuento real, tangible. Y eso ayuda muchísimo a la historia, porque ves el mundo elegante y casi perfecto de Will, esa vida llena de lujo, de cultura, de comodidad. Y luego está el contraste con la vida más sencilla y normal de Luisa, que viene de un entorno mucho más humilde, más cotidiano, más pequeño. Visualmente la película es preciosa, y gran parte de eso es gracias a esas localizaciones. No solo acompañan la historia, sino que casi funcionan como un personaje más. Ese ambiente británico, lluvioso, verde, elegante, hace que todo se sienta todavía más emocional. Número 5. Y aquí viene algo que mucha gente no piensa. Interpretar a Will no era simplemente sentarse en una silla, para nada. Sam Claflin tuvo que hacer un trabajo durísimo, porque su personaje no podía moverse, no podía expresarse físicamente como lo haría cualquier actor. Tuvo que pasar horas y horas prácticamente inmóvil, sin poder cambiar de postura, atado a esa tensión constante. Y eso no es solo un reto físico, es psicológico, porque como actor estás acostumbrado a usar el cuerpo, a caminar, a moverte, a gesticular. Aquí no, aquí todo era control absoluto. Él mismo dijo después que fue uno de los trabajos más exigentes de su vida, porque actuar sin acción, sin movimiento, es muchísimo más difícil de lo que parece. Todo lo tenía que transmitir con la mirada, con la voz, con pequeños gestos mínimos, un parpadeo, un silencio, una expresión leve, y ya tenía que decirlo todo. Eso desgasta muchísimo, y por eso Will se siente tan real, porque Sam lo interpretó desde un lugar muy contenido, muy humano. Realmente lo llevó dentro, y eso desgasta mucho. Número 4. Y Emilia Clarke tampoco lo pasó nada fácil, porque esta película, aunque tenga momentos bonitos, divertidos y hasta luminosos, es emocionalmente durísima. Muchas veces, cuando cortaban, ella se venía abajo, lloraba, necesitaba salir a respirar, desconectar, porque no es fácil meterte durante semanas en una historia tan intensa y luego apagarlo con un simple corten. Lewis es un personaje que intenta ser alegría, intenta ser luz, pero también está rodeada de dolor, de impotencia, de tristeza, y eso se va acumulando. En ese rodaje las emociones eran reales también detrás de cámaras. No era solo actuación, era el peso emocional de contar una historia que toca temas muy profundos, muy humanos, muy difíciles. Y Emilia, que venía de un mundo totalmente distinto con Juego de Tronos, aquí tuvo que exponerse de otra manera, más vulnerable, más cercana, y eso pasa factura.
Número 3. De hecho, la directora aprovechó todo eso. Thea Sharrock entendió que la magia de esta película no estaba en que todo se viera perfecto, sino en que se sintiera verdadero. Por eso le pidió a Emilia que no lo hiciera todo tan calculado, tan exacto, sino que improvisara pequeños gestos, frases espontáneas, reacciones naturales. Y lo bonito es que muchas de esas improvisaciones acabaron dentro de la película final. Momentos que no estaban escritos al milímetro, pero que se sintieron tan reales que decidieron dejarlos. Por eso Louise se siente tan auténtica, porque no parece un personaje construido, parece una persona real, con torpezas, con impulsos, con reacciones inesperadas. Ese toque improvisado le da alma, le da humanidad y hace que conectes todavía más con ella. Número 2. Y ahora viene un detalle curioso que a mí me encanta, porque demuestra perfectamente cómo el cine puede engañarnos con una facilidad brutal. Esa escena tan mítica de la boda, que en pantalla se ve romántica, cálida, preciosa, casi como un sueño perfecto, en realidad fue todo lo contrario. Porque mientras tú estás ahí, en el sofá o en el cine, pensando, ¡qué momento tan bonito!, los actores estaban pasando un auténtico infierno. Se rodó en pleno invierno, con un frío brutal, de esos que se te meten los huesos. Temperaturas heladoras, viento, humedad, el típico clima británico que parece sacado de una película, pero que en la vida real es durísimo. Los actores estaban literalmente congelándose. Temblaban entre toma y toma, intentando mantener la compostura, intentando que no se notara en cámara, porque claro, el espectador no tiene que ver sufrimiento, tiene que ver romanticismo. Y eso es lo increíble. Tú ves calidez, ellos estaban sobreviviendo. Pero ahí está la magia del cine, porque aunque las condiciones fueran horribles, aunque estuvieran cansados, aunque el frío fuera insoportable, todo se transforma en algo que parece perfecto. Esa escena que parece acogedora, en realidad está hecha a base de aguante, de profesionalidad y de repetir una y otra vez hasta que sale bien. Número 1. Y ahora sí, el dato económico, que es una auténtica locura, porque Yo antes de ti no era una superproducción, no tenía explosiones, no tenía efectos especiales, no tenía superhéroes, no era una franquicia gigante de Hollywood. Era, en teoría, una película romántica pequeña, de esas que parecen hechas para un público concreto y ya está, y por eso sorprende tanto lo que consiguió. Costó más o menos unos $20 millones, que para Hollywood es relativamente poco. Es casi modesto comparado con otras películas que se gastan 200 millones solo en efectos digitales. Pero luego llegó a los cines y arrasó completamente. Más de $208 millones en taquilla mundial. Una barbaridad. O sea, multiplicó por 10 lo invertido. En euros actuales, estaríamos hablando de cerca de 190 millones. Un éxito gigantesco para una película sin artificios, sin espectáculo, solo con emoción. Y eso demuestra algo muy fuerte. No necesitas fuegos artificiales para triunfar. A veces solo necesitas una historia que conecte con la gente, que toque fibras reales, que emocione de verdad. Yo antes de ti fue un éxito enorme porque el público salió del cine llorando, pero agradecido. Porque aunque duela, hay historias que te marcan. Y un plus. Fíjate que lo más fuerte es que, aunque la crítica estuvo dividida y hubo gente que odió el final, el público la convirtió en un clásico. Emilia Clarke demostró que era mucho más que Daenerys, Sam Claflin se consolidó como protagonista romántico y Thea Sharrock debutó con una sensibilidad increíble. Hoy, años después, sigue siendo de esas películas que ves una vez y se te quedan dentro, porque hay historias que no se olvidan. Y al final, eso es lo que hace eterna a Yo antes de ti. No solo es un romance, es una película que te rompe por dentro sin pedir permiso. Te enfrenta a decisiones incómodas, a preguntas que no tienen respuestas fáciles, y a la idea de que amar a alguien, a veces, también significa saber soltar. Te hace replantearte qué significa vivir de verdad, hasta dónde llega la libertad personal, y cuánto estamos dispuestos a sacrificar por amor. Es de esas películas que duelen, pero que precisamente por eso se quedan contigo. Si te gustan historias que emocionan, que dejan huella y que van mucho más allá de lo superficial, y quieres descubrir más curiosidades y secretos del cine, no olvides suscribirte al canal.
Aquí seguimos hablando de películas que no se olvidan fácilmente.